con nuestra serie sobre el pacto de sangre, y les voy a pedir que abran su Biblia en Primera de Samuel capítulo 18. Primera de Samuel capítulo 18. Versículos del 1 al 9. En esta noche vamos a comenzar a representar lo que significa y lo que es un pacto de sangre de una forma visible. En 1 Samuel capítulo 18 dice la Biblia: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron, ¿qué cosa? Beriz en el hebreo. Hicieron un pacto. Ya sabemos en el estudio anterior que cortaron pacto. Es lo que significa la palabra beriz. Cortaron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En esta noche que vamos a representar el pacto, es muy importante que ustedes sepan que los hebreos tenían un pacto de sangre como un ritual que era muy parecido y casi similar al de las naciones de alrededor. Todas las naciones, de acuerdo a la historia, han practicado una especie de pacto de sangre porque el ser humano, y aquí está la respuesta bíblica, de una forma u otra ha buscado instintivamente alguna relación con Dios a través del derramamiento de sangre. Es increíble que en esta noche, a través de nuestra representación que vamos a hacer del pacto de sangre, veamos que todo lo que forma y los detalles que caracterizan al pacto de sangre hayan formado las características de muchas naciones alrededor. Porque cuando dos varones hebreos entraban en este pacto, como Jonatán y David, aquí no se nos dan los detalles, pero los vamos a ver a continuación, eran los detalles también que representaban el matrimonio. Y cuando Dios en el cielo nos quiso ilustrar a todos nosotros de qué forma es nuestra relación con Él, la Biblia nos revela que la forma como Dios nos ilustra nuestra relación, el trato divino con el ser humano, es a través de un pacto. En otras palabras, nosotros somos el pueblo del pacto, nuestros hijos forman parte de la herencia del pacto, nosotros estamos en un pacto con Dios mediante la sangre, que es lo que selló el pacto de Jesucristo, y como consecuencia es lógico que necesitamos, y es urgente y vital, que sepamos qué clase de pacto tenemos con Dios. Cuando tú celebras un contrato de arrendamiento, cuando tú vendes un carro, o cuando alguien te deja un testamento, sería absurdo e ilógico que tú no te enteraras de las cláusulas. ¿Qué te pertenece, qué no te pertenece, a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho? Y la mayor parte de los cristianos ignoran el pacto de sangre y tampoco no han comprendido la relación
que tienen con Jesucristo. Para explicarlo, vamos en esta tarde a representar aproximadamente 9 pasos que formaban el pacto de sangre entre dos personas. Número 1. Cuando dos personas iban a entrar en un pacto, lo primero que hacían era quitarse el abrigo o la capa. Este es el primer paso. Yo me quito el saco y se lo entrego a Pancho, que está conmigo, que va a entrar en un pacto conmigo, y en ese momento le estoy diciendo, al entregarle mi capa, David, recuerdan ustedes, acabamos de leer, le entregó su capa a Jonatán, le estoy diciendo, al entregarte mi saco, te estoy entregando toda mi persona, mi ser y mi vida. Cuando David le dijo a Jonatán, y Jonatán le dijo a David, aquí está mi capa, Jonatán le estaba diciendo a David, David, quiero que sepas que de aquí en adelante tú y yo somos uno. Si a ti te quieren hacer daño, me lo hacen a mí. Y si a mí me quieren hacer daño, te lo hacen a ti. El segundo paso era que se quitaban el cinturón. Nosotros en el occidente creemos que el cinturón sostiene los pantalones, y es verdad, pero en el oriente el cinturón no sostenía los pantalones, el cinturón sostenía la armadura, el arco, las flechas, la lanza y la daga, porque era un símbolo que después de que le entrego mi saco, le entrego mi cinturón, le entregas tu fuerza y le ofreces que tus armas son de él y las otras armas son tuyas. Al entregarse el cinturón en el segundo paso, le estaba diciendo a la persona, te estoy entregando mis armas, mi fuerza y mi protección. Si te hacen algo a ti, me lo hacen a mí, y quiero jurarte con esto que yo me encargo de protegerte. Número 3. Cortaban el pacto. Aquí se tomaba un animal, y recordarán ustedes en el libro de Génesis cómo hizo Dios que Abraham llevara a cabo este simbolismo, y se partía un animal a la mitad, se ponían una mitad de un lado, la otra mitad del otro lado. Entonces la persona con la que yo voy a cortar pacto, nos poníamos de espaldas, yo le daba la espalda a él me la daba a mí, una mitad del animal acá, otra mitad del animal acá. Entonces caminaba yo para acá, y él para allá, y hacíamos un 8. Y regresábamos y nos encontrábamos otra vez cara a cara, con un animal partido allá y con el otro animal partido a mis espaldas. Y en este momento yo le decía a la persona con quien celebro el pacto, es el tercer paso, que Dios haga así que nos parta a la mitad como estos animales, si yo fallo en cumplir el pacto contigo de protegerte y de darte mi fuerza y de que seamos la misma persona, y que Dios haga contigo si tú fracasas también en hacer lo mismo conmigo. En otras palabras, en el tercer paso estábamos muriendo a nosotros mismos y entregándonos el uno al otro para que pudiéramos celebrar el cuarto paso y estar listos a levantar en ese momento la mano derecha y cortarme las venas, u otras personas se cortaban en la palma de la mano con un cuchillo, se rajaban así. Entonces el cuarto paso es ponernos las dos manos y unir nuestras manos, y mientras la sangre se mezcla, nos decimos el uno al otro, creemos y afirmamos que nuestras vidas ahora están entremezcladas y ahora somos una sola persona. Entremezclar la sangre en las tribus no hebreas y en los hebreos era mezclar la vida. El quinto paso era intercambiar nombres. Si él se llama Juan Camaney y yo me llamo Armando Alducin, ahora yo tomo el apellido de él y ahora soy Armando Alducin Camaney y él es Juan Camaney Alducin. Esto se hace en el matrimonio en el Oriente. Y de ahí viene precisamente la costumbre de que la esposa ahora ya no lleva el nombre paterno se llamaba Marta Ramírez, ahora se llama Marta de fulano de tal. El hombre no toma el apellido porque en el Oriente sí lo hacen, pero aquí en el Occidente no lo hacemos. ¿De dónde viene esta costumbre? Del pacto de sangre que cortaban en el Oriente.
En sexto lugar, se hacía una cicatriz. Después de cortarnos con el cuchillo en la mano, nos frotábamos el uno al otro haciéndonos una cicatriz, y la cicatriz que me quedaba de esa cortada me recordaba las responsabilidades que yo tenía para mi compañero o para mi compañera por toda la vida, mi compañera de pactos. Cuentan que Henry Stanley, el periodista que se adentró en el África para buscar a David Livingstone, un gran misionero, cortó pacto con más de 50 tribus salvajes. Y cada vez que Henry Stanley atravesaba alguna tribu enemiga, solamente levantaba su brazo lleno de cicatrices con todos los que había cortado el pacto, y las tribus lo respetaban. Si alguna reconocía la cicatriz de esa tribu, estaba comprometida de proteger a Stanley, que atravesara el África, lo cuidaban y se aseguraban que llegara a su destino sin ningún problema. En séptimo lugar, venían los términos del pacto. Ahora necesitamos testigos, recuerden que es casi como el matrimonio, y ofrecemos los términos del pacto diciendo: aquí en Occidente se ha violado, porque ahora aquí hay matrimonios mancomunados y de bienes o separación de bienes. ¿No es verdad? Quiero decirles que el matrimonio bíblico es bienes mancomunados. Cuando en un matrimonio se casan y dicen bienes separados, lo tuyo es tuyo y lo tuyo es mío, ¿verdad? En ese momento, delante de Dios, no tiene ninguna vigencia, porque al casarse delante de Dios, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Si soy millonario, tú eres millonaria. Si tú tienes lana, vénganos a tu reino. Y esto todo tiene su origen en el pacto de sangre del Oriente. Y esto es los términos del pacto. Lo mío es tuyo, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, mis valores, mi dinero. Imagínense un matrimonio, ¿no? O sea, un matrimonio no puede funcionar si ella es rica, él es pobre, y ella dice, es mi cuenta en el banco, es mi coche y tú tienes tu casa. O sea, no es un matrimonio delante de Dios. Es un matrimonio por conveniencia, donde hay desconfianza y no saben quién se va a salir con la suya, pero enfrente de Dios no puede haber un matrimonio con separación de bienes. En octavo lugar, venía la comida memorable. Ahora traemos pan y traemos vino en el lugar del animal y de la sangre. Y en la Biblia, en Génesis 49, versículo 11, se llama al vino la sangre de las uvas. El vino en la Biblia se le llama la sangre de las uvas. Por esta razón, el Señor Jesucristo, en la última cena, tomó vino y tomó pan. Y cuando Melquisedec se acercó a Abraham, Abraham le ofreció pan y le ofreció vino, porque el vino o la sangre de las uvas es un símbolo de la sangre que algún día nos limpiaría de toda maldad. Tomamos el pan, lo partimos y le digo a la persona del pacto, come mi pan y este soy yo. Al comer tú el pan, estás comiéndome a mí, yo como tu pan y en ese momento somos los dos una sola persona. Y finalmente se plantaba un memorial. Ahora dejamos el memorial de nuestro pacto y queremos recordar que este árbol que plantemos salpicado con la sangre del animal, al igual que nuestra cicatriz, será siempre el recordatorio de nuestro pacto. En el matrimonio es la argolla matrimonial. Es la memoración o el recordatorio de que tú le perteneces y ella te pertenece a ti. En 1 Samuel capítulo 18 del 1 al 9, que acabamos de leer, encontramos algunos personajes que nos van a ayudar, ahorita que entremos a 2 Samuel capítulo 9, a entender la historia del pacto entre David y Jonatán, que tuvo repercusiones con la descendencia de Saúl y con la descendencia de David, porque es exactamente el mismo pacto que David celebra con Jonatán, el que nosotros celebramos con el Hijo de Dios. David era el verdugo de los gigantes, el gran guerrero que aplastó a los enemigos del rey Saúl.
Dice Hechos 13:22 que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David amaba al rey Saúl, pero el rey Saúl había comenzado a ser oprimido por demonios y comenzó a tratar de vengarse y asesinar a David. A pesar de la nobleza de su corazón, Saúl insistía en matar a David. El segundo personaje que tenemos es Saúl, y él era lo opuesto a David. Saúl es el cristiano carnal que persigue al cristiano espiritual. Saúl es el cristiano que lanza, que persigue a su hermano. David es el cristiano espiritual que no se defiende, que ama a su hermano a pesar de que le persigue y que es incapaz de tocar a su hermano porque su hermano, aunque sea carnal, está ungido por Jehová. Saúl era rebelde, obstinado, orgulloso, voluntarioso, lo cual le causó casi todos sus sufrimientos. Y el rey Saúl tenía mucho miedo del rey David y se convirtió David en una obsesión para el rey Saúl, por lo que lo trató de asesinar. Jonatán, el tercer personaje de nuestra historia, era hijo del rey Saúl y era lo opuesto a su padre. Era joven, noble, bien intencionado, humilde y obediente. Se parecía muchísimo a David y de hecho le amaba a David, por lo que hicieron un pacto de sangre. La perversión de los homosexuales ha llegado a enseñar que el amor de David y Jonatán era un amor homosexual. Y esto es absolutamente una perversión de la palabra de Dios, es una distorsión de las Escrituras, porque aquí estamos hablando de un amor platónico, de un amor que trasciende totalmente lo físico, de un amor que va mucho más allá de cualquier otra cosa. Y lo sabemos porque David, ¿verdad?, tuvo muchas mujeres, no tuvo muchos hombres. Y tenía un harén de mujeres, no tenía un harén de hombres. Si David hubiera sido un homosexual, no hubiera tenido las mujeres, ni tampoco las mujeres hubieran sido la causa de su caída delante de Dios. Jonatán trató constantemente de hacer la paz entre David y entre su papá, pero cada día odiaba más a David. Después, Jonatán tuvo un hijo que se llamó Mefiboset. Vamos a 2 de Samuel capítulo 4. Mefiboset. Y dice en 2 de Samuel capítulo 4 que cuando Jonatán tuvo a su hijo, Mefiboset tenía 5 años cuando mataron en la guerra a su abuelo Saúl y a su padre Jonatán. Y cuando la nana o la nodriza escucha las noticias de que han muerto en el campo de batalla el papá del niño que traía en sus manos, Jonatán, y el rey Saúl, la nodriza se asusta, porque en ese momento significaba ¿qué cosa? Que ocuparía y se levantaría en el trono, ¿quién? El rey David. Y cuando la nana sabe que ha muerto Jonatán y Saúl, y viene el rey David a ocupar el trono, significa algo, que ahora David perseguiría ¿a quién? A la descendencia del rey Saúl, y que era Mefiboset. Y en eso, en el susto, se le cae de las manos, y dice, 2 de Samuel 4:4, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mientras la nodriza y Mefiboset se esconden en Lodebar, Mefiboset comienza a almacenar, el pobre niño comienza a crecer y comienza a crecer en el temor, en el rechazo, porque sabe que David lo busca para matarlo, porque él sabe que en el momento en que lo descubran, los va a asesinar. Y Mefiboset, por no conocer el pacto que su papá Jonatán había hecho con David mientras él ni siquiera había nacido, vivía atemorizado, escondido, con pensamientos negativos, cuando podría, si hubiera conocido el pacto,
estar en el palacio sentado, comiendo, gozándose y teniendo la protección del rey David, en lugar, por su ignorancia, de vivir como un fugitivo escondido y lleno de temor. David, mientras tanto, está en el reino y preguntaba en 2 Samuel capítulo 9, ya que lo coronan rey. Dice 2 Samuel 9, versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia porque soy muy bueno? Eso dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl que quede para echármelo al plato? ¿Hay alguien de la casa de Saúl en quien me pueda vengar de este infeliz que me persiguió y me quiso matar, me lanzó lanzas, me difamó, hirió mi reputación? ¿Ahora es el momento de la venganza? No, 1000 veces no. ¿Hay alguien de la casa de David en quien yo pueda volcar toda mi compasión y todo mi amor? No me importa quién sea ni lo que haya hecho, por causa del pacto con Jonatán. En el versículo 2, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mes. Mefiboset en ese momento no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Era este del que tenía miedo? ¿Era este el Rey supremo y soberano del universo, de quien vivía escondido, me va a pegar por mis pecados, me va a castigar? No, se encontraba con la realidad de que ese hombre a quien él creía un tirano, ese hombre a quien él creía, ese ser que él creía que iba a vengarse de él, ahora le abría los brazos y le decía que quería tener misericordia de él. David le estaba diciendo a Mefiboset, yo sé que tú no mereces que tenga misericordia, pero esto que te estoy haciendo contigo, no tiene que ver nada contigo, con lo que hayas hecho, con lo que te ha exportado. Todo esto lo hago porque yo y tu padre hicimos un pacto de sangre. Por causa del pacto de sangre, yo estoy comprometido a defenderte, estoy comprometido a ser uno contigo, estoy prometido a nunca dejarte, a nunca desampararte, estoy prometido a prometerte todo lo que hayas hecho, estoy comprometido no por obras, sino por gracia, por misericordia, por el pacto que hicimos tu padre y yo. ¿Y sabes qué, Mefiboset? Quiero que sepas que voy a restaurar tu tierra. Te voy a bendecir. Te comeré lo que comió el saltón y el pulgón. Te perdonaré todo lo que hiciste en el pasado. Mi casa será tu casa. Seré tu padre. Te adoptaré. Y esta cicatriz que todavía llevo en la mano es el testimonio de mi pacto contigo. Dice el versículo 9 y 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado
al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hermanos en Jesucristo, esta historia es preciosa y viene la hora en la que te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con mi relación actual con Dios? En esta historia, David nos representa a Dios, quien ama a su creación y quiere tener misericordia. Quiere sacarnos del desierto, quiere sacarnos de lo fugitivo en que vivíamos, quiere sacarnos de nuestras cuevas y del temor y adoptarnos en su familia, sentarnos en su mesa e invitarnos a participar diario de su banquete con Él. Pero desgraciadamente, todos nosotros venimos y vivimos dentro de la familia de Saúl. Somos rebeldes, queremos hacer lo que querramos y lo que nos da la gana y somos orgullosos y no sabemos que Dios nos ama. Igual que Mefiboset. No sabemos que nos quiere bendecir, tenemos miedo de su ira y tenemos miedo por nuestros pecados. Pero, ¿qué acerca de Jonatán? Podrás preguntar. Bueno, Jonatán, aun cuando estaba en la familia de Saúl, realmente no pertenecía a la familia de Saúl, porque era como David. Jonatán se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Jonatán es un tipo de Cristo, quien se hizo carne como nosotros y entró a la familia humana, pero realmente no pertenecía a la familia humana, pero fue contado entre nosotros, dice la palabra de Dios. Dios, haciéndose hombre, puede hacer un pacto de sangre para beneficiarnos a todos nosotros. Y si ustedes leen el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, vayamos rápidamente y leámoslo, porque esto es tremendo. Se nos revela al Hijo de Dios, a nuestro Redentor y a nuestro Salvador en el cielo. Y dice la Biblia en capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, y miren ustedes la palabra que se usa para describir a Jesucristo en el cielo. ¿Cómo se le describe? ¿Qué significa? Que lo vio Juan como inmolado. Significa que Jesucristo en el cielo sigue teniendo en sus manos las marcas de los clavos. Cuando Él venga en su caballo blanco a reinar con nosotros en la tierra, veremos y continuaremos viendo las marcas del pacto, las cicatrices que lleva en sus manos y que nos demuestran que esas cicatrices Él es fiel hasta la muerte y que siempre cumplió Él los términos de su pacto. Decía un grande predicador, D.L. Moody, preguntándole en la escuela dominical a sus alumnos, ¿saben ustedes qué cosa es lo único que vamos a encontrar en el cielo hecho por el hombre? Las marcas de Cristo en sus manos. Qué buena pregunta, ¿verdad? Lo único que vamos a encontrar en el cielo hecho por el hombre son las huellas que lleva Cristo en sus manos por toda la eternidad. Ahora bien, ¿cuándo Jesucristo celebró la última cena? ¿Qué hizo? Cristo, al tomar la última cena, cortó pacto con los discípulos y después de la cena salió Jesús y dejó un memorial. Dejó un recordatorio, en otras palabras, cuando plantaron el árbol o la cruz o el madero donde Jesús fue clavado, la cruz era el memorial y el recordatorio que en ese lugar su sangre que sellaba el pacto era lo que daba testimonio de la relación en la que tú
y yo entrábamos con Él. El Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entraba en un pacto de sangre contigo y conmigo. Cristo tomó nuestras sucias vestiduras, tomó nuestra naturaleza cochina sobre Él, nuestras debilidades y nuestros pecados, y Él tomó nuestro vestido, nuestro antiguo viejo hombre, y Él se lo puso. Él se lo puso. Él que era justo y más sublime que los cielos, se pone tu cochino vestido y mi cochino vestido, que es nuestros trapos de inmundicia, y se los ponemos sobre de Él. Y en ese momento, cuando Él pone nuestros vestidos, nuestra justicia, nuestros pecados sobre de Él, en ese momento, Él, cuando tú le aceptas, te viste y te entrega a cambio sus vestidos de justicia. Isaías 64, versículo 6. Te viste como viste el padre al hijo pródigo. Saquen el mejor vestido y vístanle. Saquen el mejor anillo y pónganselo. Maten el mejor becerro y mátenlo. Pónganle zapatos en los pies, porque mi hijo, perdido era, ha sido encontrado. Muerto era, ahora ha sido revivido. Toda la relación de Dios con nosotros se refleja en el pacto, en los símbolos, para que nuestra mente finita pueda comprender la mente infinita de Dios. Y para que nosotros, con la poca capacidad que tenemos a través de estos retratos, a través de estas escenas, podamos tener una ligera comprensión superficial apenas de la relación en que nos encontramos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo esto era necesario para que tú comprendieras el pacto de sangre, y tal vez tú te encuentras sentado escuchando esto por primera vez en esta noche. Tal vez estás en tu casa oyendo ahorita el cassette de esta conferencia, o ustedes que ven por allá en Centro y Sudamérica esta conferencia en la televisión, y ahora escuchas que las carrozas de alguien que viene con un poder tremendo te anda buscando y tú andas atemorizado, y cuando oyes la palabra de Dios somos los mensajeros que andamos diciéndole al mundo entero: ¿quién existe por ahí de la casa de Saúl para que nuestro Padre Celestial tenga misericordia de ti? Voy a la casa de mi abuelita, a la casa de mis cuñados, a decirles: vengo a traerles un mensaje. El rey no los quiere matar. El rey no quiere vengarse de ustedes. Vengo a buscar quién de ustedes quiere acercarse al palacio, porque el rey quiere tener misericordia de ti. Estas son las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Este es el mensaje glorioso que tenemos para la humanidad. Nos manda Dios como a los sirvientes, como así va: busquen de quién puedo tener misericordia, díganles lo que he hecho por ellos, miren el pacto, miren lo que he celebrado, para que puedan comprender el infinito y el profundo y eterno amor de Dios. Tal vez en tu corazón en esta noche Dios te está llamando y Él quiere que tú respondas a este pacto, pero tú tienes que hacer la decisión. No puedes creer lo que oye en tus oídos. ¿De veras Dios me ama? Como Mefiboset. ¿Ese es el Dios que quería castigarme? ¿Ese es el Dios de quien yo estaba escondido y quería huir durante toda mi vida? Pero tú en tu corazón puedes continuar diciendo: Dios, tú no sabes lo que yo he hecho. Si tú no sabes lo pecadorzote que he hecho, y si hasta hay groserías te he dicho, no, tú no puedes ser el que tiene misericordia de mí. Te he insultado, te he maldecido, te he perseguido. Yo creía que no existías, que estabas muerto, que no existía una mejor vida que esta que yo tengo, miserable, lisiado, cojo, y que no había otro remedio para mi vida. Y Dios te contesta: es que tú no comprendes realmente. Yo sé que no mereces nada de lo que te estoy ofreciendo. No me podrás pagar nunca, ni con tu trabajo, 1000 años haciendo sacrificios. Todo esto lo hago, no porque lo merezcas, no porque lo hayas ganado, sino porque he jurado que por mi sangre, en el pacto eterno por el cual Jesucristo murió, si tú lo aceptas y lo crees, entras a comer a mi mesa. El libro de los Hebreos nos los explica claramente en el capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de los machos cabríos ni de los becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué tipo, pregunto, dice la Biblia, qué tipo de salvación, qué tipo de rescate, qué tipo de redención logró Cristo por ti y por mí? Eterna redención significa que estoy seguro desde el momento en que entro a formar parte del pacto de sangre, nada ni nadie, ni los demonios, ni los principados, ni la tristeza, ni el hambre, ni la persecución, ni la espada me podrán separar nunca del amor de mi Señor Jesucristo. Nada ni nadie. Ni siquiera mis propios pecados, ya que han sido borrados para siempre. ¿Por qué? Porque mi salvación está segura en Cristo. Yo sé en quién he creído. Y si peco, la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. La salvación no se puede perder, porque es eterna. Así como Cristo, antes de que el mundo fuera creado, fue inmolado en la mente de Dios, así yo, ahora miles de años después, también ya estaba en la mente de Dios, ya estaba predestinado, ya estaba elegido, ya Dios me conocía y lo que Él comenzó lo perfecciona y ahora en su mente eterna le pertenezco, lo acepto, no comprendo todo con los detalles, pero me hinco y le digo, Señor, cuán grande salvación, he aquí tu siervo y me conformo con comer a tu mesa todos los días. Ahora te dice Dios, estos son los términos del pacto, tomaré todos tus pecados. Ven aquí, fulano de tal, has robado, has fornicado, has sido homosexual, has matado 50,000 niños, has arrastrado 100,000 mujeres, has matado 1,000,000 de personas, has engañado al gobierno, te has burlado de tu familia, te has burlado de tus padres. Todo lo que hayas hecho queda para siempre cancelado, borrado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Para la mente carnal, esto es locura. ¿Cómo puede este asesino junto a la cruz de Cristo, asaltante, perjuro, secuestrador y violador, así nada más porque sí, hoy estarás conmigo en el paraíso? Imagínense a los fariseos allá abajo, eso no se vale, yo he sacrificado, yo me he portado bien, y este infeliz que nunca ha hecho ninguna obra buena, en un instante es salvado, y la respuesta viene del cielo, así es gracia, es gracia. Y la gracia no es conocida por los seres humanos quieren ganarse el cielo, quieren portarse bien, quieren hacer buenas obras y quieren ir a la villa, quieren hacer sacrificios, y Dios les regala la salvación en segundos. Y en segundos el ladrón junto a la cruz estuvo, cuando abrió los ojos después de su muerte, en la presencia de Dios para siempre. Y junto a él está San Martín de Porres. Y Sor Juana Inés de la Cruz, que está allá. Y los grandes santos que el gobierno ha querido a través de la religión canonizar y de acuerdo a su opinión de ellos, hacerlos santos. Para Dios la santidad la da la sangre de Cristo, para los hombres las buenas obras y las religiones. Todo este mensaje es divino, todo este mensaje choca con la comprensión humana, todo este mensaje choca con el entendimiento humano, la mente carnal es enemistad contra Dios, todas las cosas de Dios no son como nosotros pensamos, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son algo que nosotros no conocíamos. Pero el justo por la fe vivirá. El justo vive confiando lo que aún no entiende, el justo vive alabando y teniendo misericordia de Dios y diciéndole, Señor, yo no entiendo por qué no salvaste a mi abuelito, yo no entiendo, tengo muchos amigos míos que cuando yo era joven antes de ser cristianos se mataron y están en el infierno lo más seguro, y yo no entiendo por qué ellos no los salvó, pero a mí me salvó, y no lo entiendo por qué me escogió a mí, y me vuelve a decir Dios, no había nadie en ti, ni siquiera eras mejor que tus amigos, porque tuve misericordia del que yo quiero. Y esto es lo que nos deja anonadados en la mente cristiana. Y al entrar al pacto, Dios te dice,
Tus padres no pueden hacer nada por ti. La religión a la que perteneces no puede hacer nada por ti. Tú tienes que decidir entrar en este pacto o en regresarte a donde estaba Mefiboset. Sigue lisiado, sigue cojo, sigue escondido, sigue de fugitivo, sigue en la vaciedad, sigue en la vanidad de la vida, o ven para que yo tenga misericordia de ti. Jesús te dice, si tú entras a mi pacto, serás conocido como mi amigo. Jesús te dice, si tú comes mi carne y bebes mi sangre, tienes vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Saben ustedes cuál es la cicatriz que a nosotros nos hace Dios? La presencia del Espíritu Santo. Cuando una persona entra en pacto con Cristo, nos envía el Espíritu Santo y nos circuncida el corazón, y solo Dios sabe quiénes tienen la cicatriz de un corazón circuncidado por el Espíritu Santo, un corazón que ahora siente, un corazón que ahora ama, un corazón que ahora quiere hacer la voluntad de Dios, un corazón que ahora quiere ser santo. Y los demonios también saben quiénes tienen esa cicatriz. Y solamente los nacidos de nuevo pueden verdaderamente ser respetados por los poderes del mal. Y así que cuando viene el Satanás y me viene a atacar, le muestro mi cicatriz y le digo, soy hijo de Dios en el nombre de Jesucristo, tú no tienes derecho contra mí, yo vivo una vida de santidad, una vida limpia, estoy en un pacto y tú no tienes parte ni derecho en este negocio. Largo de mí en el nombre de Jesús. Jesús te hace ahora la invitación y te dice, estoy a la puerta y llamo. Te he venido a buscar en esta noche y decirte que quiero tener misericordia de mí. Si tú no entras en este pacto eterno de sangre, ¿qué determinará? ¿Dónde pasarás la eternidad? Continúa tu vida como Mefiboset, sin saber que te amo, sin saber que puedes comer de mi mesa, y quiero que sepas que tú necesitas reconocer como Mefiboset que realmente yo soy el Rey de Reyes y Señor de señores. Mefiboset, cuando estuvo delante de David, le pudo haber dicho, no quiero nada del tuyo. Pudo haber sido muy orgulloso. No, yo siempre he sido bueno, amaba más a mi abuelo. Y me regreso con mi padre el diablo. Mefiboset lo pudo hacer. Pero Mefiboset reconoció su necesidad. Estaba lisiado. Estaba condenado a ser un pobre miserable que hubiera pasado pidiendo limosna todos los días de su vida. Y así tú en esta noche, si no recibes a Jesucristo, estás condenado a vivir toda tu vida lisiado, inválido espiritual, sin poder ayudarte, sin poder cambiar tu destino, sin poder cambiar tu vida, en enemistad y en enemigo contra Dios. Y Dios quiere decirte que te ama y que puedes en esta noche entrar en un pacto de sangre con Él. ¿No quisieras en esta noche entregarle tu corazón al Hijo de Dios? El Señor Jesucristo te dice en esta noche, ven a mí, a mi palacio. Te amo. Yo hice un pacto eterno con tus padres hace miles de años que se llamaron Abraham, Isaac y Jacob. Y yo le dije a tu tatarabuelo Abraham hace miles de años que su descendencia heredaría la tierra. Yo hice este pacto a través de la sangre porque circuncidaron su prepucio para simbolizarles la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y yo le dije a Abraham que todos los que descendieran de él espiritualmente serían los verdaderos judíos, serían los verdaderos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ese pacto que hice con Abraham lo confirmé hace 2000 años con la muerte de mi Hijo Jesucristo. La sangre de Cristo ratificó el pacto abrámico. La sangre de Cristo ratificó el pacto mosaico, el pacto davídico. Y ahora esos pactos, que eran símbolos y retratos de lo que era la sustancia y la esencia de mi Hijo Jesucristo,
no es que hayan sido abolidos, sino que eran solamente representaciones y ejemplos. Porque dice el Señor, yo les quería ilustrar con términos humanos la relación con la cual quiero entrar contigo en esta noche. Quiero cubrirte con mi capa, dice Cristo, y te estoy entregando mi persona y mi ser. Me quito el cinturón, dice Cristo, y te estoy entregando mi fuerza, porque nuestra fuerza es la de Jesucristo. Corto el pacto con mi propio cuerpo que fue hecho pedazos en la cruz, para decirte que ahora tú eres mío y yo soy tuyo. Levanto mis manos taladradas por los clavos y con eso te afirmo que nuestras vidas están mezcladas y se han hecho una sola. Porque el que ha muerto con Cristo, un espíritu es con él. Intercambiamos nombres, ahora tú tienes el nuevo nombre, eres llamado Hijo de Dios. Y ahora yo te conozco y tú me conoces. Las cicatrices de mi cuerpo te recuerdan siempre que no te dejaré ni te desampararé. Los términos de mi pacto es que todo es tuyo. Pídame y te daré por herencia a las naciones. Eres millonario en mí, dice Cristo. Y ahora come mi carne y bebe mi sangre. Y al comer mi carne y beber mi sangre tendrás vida eterna. Y yo estaré en ti y tú en mí. Y la cruz será el memorial y el recordatorio, el lugar donde yo di mi sangre, que yo morí por ti y tú me perteneces. Oh Dios, gracias por el pacto representado, que nos ilustra tus riquezas y los términos en que vivimos, las cláusulas del contrato eterno, donde estamos seguros para siempre en Cristo. Gracias, Señor, porque si fuéramos infieles, tú seguirás siendo fiel. Si tratáramos de escaparnos de ti, tú nos disciplinarás, porque ahora el Padre, al que recibe por hijo, lo disciplina y lo castiga y lo azota para que entienda que lejos del pacto no podrá ser feliz. Si no fuéramos disciplinados por Dios, seríamos bastardos, porque Dios disciplina y se encarga de sus hijos que están en pacto eterno con Él. En esta noche, une tu vida a la de Jesucristo, acepta sus términos, recibe su fuerza, recibe su vida, recibe su sangre y su carne, recíbele en tu corazón como Señor y Salvador, y ten vida eterna, vida en abundancia. Los que quieran en esta noche entrar en este pacto con Dios, ahí desde tu lugar, dile a Jesucristo: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados y de haber vivido escondido de ti, porque no sabía que ibas a tener misericordia de mi persona. Yo creía que eras malo, que me querías castigar por todo lo que yo he hecho, por eso me escondía de ti y huía de ti. Ahora he comprendido que me amas, que diste tu vida por mí y que por causa de ese pacto tú me perdonas y me limpias mis pecados. Entra en mi corazón, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Envía tu Espíritu Santo que me selle, que corte mi carne y me ponga un corazón sensible y santo. Y quiero ser tu hijo, y mi nombre será Hijo de Dios, hija del Dios Altísimo por toda la eternidad. Te recibo y te bendigo, y quiero comer ahora en tu mesa y no vivir en la pobreza espiritual. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.